Bueno, yo hace 2 segundos estaba diciendo de qué vamos a hablar, Néstor, ¿no? Porque mañana es el Día de los Enamorados, se supone que, bueno, celebración, amor, todo, pero cuando una charla empieza con Néstor, nunca se sabe dónde termina. O sea que te tiro así, mañana es el Día de los Enamorados, Néstor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, realmente muy bien, feliz de estar celebrando esta Semana del Amor, como le llaman Semana ahora. del Amor. Y a pesar de que, bueno, que vos sabés que en esta sociedad de mercado todo se mercantiliza, incluyendo el Total. propio amor, El digamos, y la chocolate y las compra, rosas, el San chocolate y las funciona. rosas. Y la ropa interior de mujer. Pero en realidad te cuento que se trata de una celebración bastante antigua, pero no tanto como mucha gente cree. Esto arrancó allá por el año 270, fíjate vos. Por aquel tiempo era emperador de Roma un tal Claudio II. Y el pobre tipo estaba muy preocupado porque los hombres de Roma empezaban a negarse a ir a la guerra. Claro, en aquel tiempo las guerras contra los bárbaros, vos sabés que para los romanos bárbaro era todo el que no Todo lo que fuera no fuera romano, ¿sí? romano, Claro. claro. Y los romanos tenían la espantosa costumbre de rebelarse contra el yugo del imperio, así que las guerras se estaban poniendo verdaderamente fieras y la gente no quería ir a morir ya en el frente de batalla, entonces argumentaba que, bueno, que tenían una familia constituida y eso era la base del derecho romano, así que no querían ir a la guerra. Claudio II estaba tan preocupado por ese tema que finalmente tragó saliva y tomó una decisión muy fuerte. Prohibió los matrimonios, imagínate. Cosa que estamos solteros, o sea que pueden ir a pelear. Exactamente, ahora no Vayan hay a más morir a la guerra. excusa, toda la próxima generación va a ir a la guerra y se va a dejar embromar. Y lo cierto es que por entonces un obispo conocido como Valentín de Roma se fue a un pueblo cercano a celebrar matrimonios clandestinos. Él consideraba que aquello era una medida muy injusta y que atentaba contra la propia naturaleza humana, así que muchas parejas jóvenes empezaron a irse a ese pueblito hasta que obviamente llamaron la atención de las autoridades y Valentín fue apresado y finalmente ejecutado en una plaza pública de Roma el 14 de febrero de 270. Pero sin embargo, no pasaron sino 200 años más para que el Papa Gelasio también estaba preocupado, pero por otro asunto, por las fiestas lupercales. Las fiestas lupercales en Roma eran la casa por la ventana y algo más. Había orgías por todas partes. Era la celebración del equinoccio, la celebración de la vuelta de la fertilidad de la tierra. Y con la fertilidad de la tierra, el reencuentro de los seres humanos, la fertilidad de las personas también, etcétera. Así que aquello era una fiesta de un tono erótico Un subidísimo. poquito subido. Claro, en 200 años o 300 años las propias autoridades de la iglesia no habían podido ni siquiera lograr que los cristianos no participaran. De- Así que Claro. imagínate. De modo que al Papa Gelasio le preguntó a sus sabios qué era lo que podían celebrar ese día del calendario cristiano para evitar que la gente siguiera este, Disfrutando. disfrutando de las fiestas lupercales. A alguien se le ocurrió que un 14 de febrero, 200 años antes, habían matado al pobre Valentín. Se ¿Verdad? acordaron ahí, lo Y recuperaron. entonces instalaron ¿Se ese habrá día como muerto el ese día? día ¿Vos qué del decís? ¿Lo habrán matado amor. ese día? Yo creo que los personajes así que representan cosas tan fuertes nunca Mm. se mueren del todo. Claro. De hecho, seguimos celebrando esa celebración Porque cristiana estamos en del carnaval amor y la armonía, también, ¿no? pero también en el medio de la versión actual de las fiestas lupercales. Vamos a estar hablando en la próxima Claro. conversación contigo porque vamos a estar charlando sobre el carnaval. Sí, Pero claro. eh, de alguna manera nosotros también tenemos nuestra propia versión de las fiestas Sí, lupercales claro. y este entrevero entre amor y erotismo no hace sino multiplicar las energías de estas fechas, digamos, que ya Sí, son sí. cósmicamente fuertísimas. Vos sabés mucho más Totalmente, que yo de eso. totalmente. Eh, lo cierto es que capaz que tendríamos que arrimar más al paisito nuestro esta cosa de celebración y recordar hoy, por ejemplo, una historia que a mí me marcó muchísimo, porque me habló mucho, digamos, sobre qué tanto ciertos amores pueden trascender a la muerte misma,
capaz que tendríamos que hablar de la más célebre de todas las historias montevideanas, que es la de Alicia del buceo, la muchacha del buceo, pero como tenemos seguramente poquísimo tiempo, prefiero contarte una historia que tiene que ver con el Prado. Es una de las primeras historias, la quiero muchísimo porque es uno de los primeros relatos, digamos, que me llegó de esa barriada del Prado hace como 30 años atrás. Se cuenta que hace un siglo, quizás más, se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado, una pareja muy jovencita, prácticamente adolescentes, que al principio se veían por casualidad mientras caminaban entre los faroles y los senderos, pero que después las casualidades empezaron a darse todas las tardes y que finalmente se animaron a hablarse y entonces el pacto quedó sellado para siempre. Los primeros encuentros fueron ahí, entre los árboles que todos conocemos. Y después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio, en el mismo lugar donde ahora está el Hotel del Prado, que se llamaba el Hotel Recreo del Prado. En las habitaciones de ese viejo hotel, estos gurises empezaron a vivir sus encuentros íntimos, mágicos, sin dejar de hacer jamás un esfuerzo enorme por mantener el más cerrado de los secretos. Ellos sabían perfectamente que no les iban a dejar curtir al mango ese romance que se habían inventado, por dos motivos muy poderosos los dos. Primero, que eran muy jovencitos y eso era un escándalo. Pero más que nada, porque ambos eran de clases sociales muy diferentes. Ella era hija de una familia muy rica y conocida de la zona y él era hijo de una familia trabajadora. Lo cierto es que, a pesar de todo el tremendo esfuerzo que hicieron, primero tímidamente y después como una catarata, el romance de aquellos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento que no había boliche, peluquería, almacén, cancha de fútbol donde no se comentara paso a paso todo lo que aquellos botijas hacían. Y alguna cosita más que el barrio agregaba como para darle sabor, ¿viste? Como son los Claro, chismes. siempre se le agrega. Al punto de que en una de esas tardes, en uno de esos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo Hotel Recreo del Prado, estos chiquilines tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Fíjate vos, antes que abandonarse entre sí, eligieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe, muy cerquita de la puerta del actual Hotel del Prado. Desde entonces y hasta ahora, 100 y pico años después, la gente del barrio sigue diciendo que en algunas noches ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. Algunos hasta dicen que se pueden escuchar suspiros, pero hasta los más escépticos, los que dicen que no creen en nada, que todo esto son pavadas, también son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol siente claramente una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Yo creo que ojalá ese árbol nunca deje de brillar, es un cicus enorme y bellísimo. Ojalá nunca deje de brillar o de suspirar, mientras todavía haya personas que como vos y yo seguramente creemos en el amor que va más allá de la muerte. Por supuesto. Eternamente. Y Eternamente. disfrutarlo, saborearlo sobre todo y defenderlo. Claro Porque que sí. hay mucha pavada que a veces no nos permite defender el amor. Y hay que tratar de defender el amor. Y hay mucha mercantilización Exacto. también. A veces nos acordamos, yo muchas veces no estoy demasiado de acuerdo en que haya días de ciertas celebraciones. Todos los días deberían ser el Día del Amor, digamos, y no deberíamos esperar el 14 de febrero para acordarnos de aquellos bombones o de aquel o de mantener la vigencia de este amor en el que estoy. Y una cosa que anoto, hablamos siempre del Día de los Enamorados. Ujú. No son muchas las veces en que capaz que habría que instaurar otro Día de las Enamoradas, digamos. Quizás por eso vamos a hacer mañana en los bungalows de Piamonte, en el balneario de La Paloma. La en Paloma, Rocha. vas a En estar La mañana. Paloma, Anoten sí, bien, señor. anoten bien. Mañana estás en Sí, La Paloma. señor. Vamos a estar haciendo un fogón urbano cuyo tema es Mujeres que dan miedo. Mm, Imagínate,
como para que no las dejemos de lado, digamos, el día Mañana, de no sé si no Valentín. me voy a La Paloma a escucharte. Ah, me encantaría. Si no llegas a llegar mañana, de todas maneras podés hacerlo el sábado, porque el sábado en el anfiteatro de La Paloma vamos a hacer otro fogón urbano con el tema La naturaleza que nos sostiene. Qué bárbaro. Seguimos en el tema de lo femenino, Muy en última bien, instancia. muy bien, muy bien. En un año de intensa energía masculina, Es ¿sabes? cierto. Este es un año donde la gran conjunción se da Capricornio, que representa al padre. Y Es mi signo. sí, Dios mirá, mío. mirá, bueno, bien. Y bueno, y esa gran conjunción hace que uno observe al padre y al hombre desde otro lugar. Y sin duda la revolución que estamos viviendo y que se está viviendo estos días, que no se puede ocultar, bueno, son todas esas voces silenciadas que hay que volver a escuchar. Esa O es, sea que, esa es buena parte de gracias. mi trabajo, traer esas voces silenciadas para que también tengan su propia cámara y su propia posibilidad de charlar contigo. Exacto. Gracias, gracias siempre, Néstor. Gracias. Un gustazo enorme.